Amén. Vamos al mensaje para el día de hoy. Lo vamos a encontrar en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Título del mensaje: la necesidad de un mediador. Ese es el título de la palabra para hoy. La necesidad de un mediador. Gloria al Señor. Vamos a tomar la palabra entonces y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Gloria al Señor. Porque hay un solo mediador y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Vamos a leer de nuevo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tomen asiento, Dios les bendiga. Tenemos música de fondo y bueno, ahí vamos. La necesidad de un mediador es el título de la palabra de hoy. Hermanos, en el año 1978, nuestro país vivió uno de los conflictos más difíciles de la era más moderna. Un conflicto con los hermanos de Argentina por un territorio insular que estuvo a punto de llegar a una guerra, que estuvo a punto de llegar a un conflicto bélico. Pero no llegó a eso. Ahora pregúnteme por qué no llegó a eso. Porque hubo un mediador. Hubo una persona que hizo de mediador, que puso paños fríos, que trató el tema de una manera un poco más grata. Por lo tanto, ambos países firmaron un tratado de paz y no hubo una guerra entre Chile y Argentina. Año 1978. Ahora una pregunta a la asamblea. ¿Quién de nosotros no necesitó en algún minuto un mediador? Yo recuerdo cuando era muchachito y estaba en el colegio, había una niña que me llamaba mucho la atención. Por esas cosas de la vida tuvimos un problema y me dejó tirado. Entonces, ¿qué necesité para acercarme a ella? Un mediador. Necesité una persona que abonara la causa, que abogara por mí, que me colocara bien delante de la dama para poder conseguir continuar esa amistad. O sea, todos de una u otra manera hemos necesitado en algún momento de la vida un mediador. Amén. En un litigio jurídico, ¿qué se necesita? Un abogado. ¿Y qué labor desempeña el abogado? Listo. Es un mediador. ¿Ok? En un problema familiar, habremos necesitado un mediador. ¿Ya? En un problema laboral o económico, habremos necesitado un mediador. O sea, todos en algún momento de la vida hemos necesitado de un mediador. Gloria a Dios. Pero mire a lo que vamos a ir ahora. La Biblia dice que nosotros, los seres humanos, estábamos enemistados con Dios. Y estábamos enemistados con Dios ¿a causa de qué? A causa del pecado. Amén. A causa del pecado, hermano, se cortó la fina relación, la fina amistad, esa fina intimidad que había entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y de ahí en adelante, hermano, de ahí en adelante, el hombre estaba enemistado con Dios. Gloria a Dios. Tenemos dos periodos bíblicos: el periodo del Antiguo Testamento y el periodo del Nuevo Testamento. Mire cómo son las cosas. En el periodo del Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo para sí. Dios se hizo de un pueblo.
Lo tomó, hermano, de la fe de un hombre llamado Abraham. Ahí él sembró una esperanza, sembró una promesa, sembró algo en ese pueblo. Pero aún siendo el pueblo escogido de Dios, aún siendo el pueblo apartado por Dios, aún siendo el pueblo que Dios amaba, ese pueblo aún así necesitaba de un mediador, porque el pecado estaba ahí, y el pecado estaba en el ser humano, y el pecado está todavía hoy en el ser humano. Entonces mire cómo sucedió todo eso en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Se necesitó de un mediador. Ahora, ¿qué labor hacía el mediador? Si nosotros vamos a la palabra, nos vamos a encontrar que luego de pasado el tiempo de la teocracia, que era el tiempo en que Dios, directamente Dios, trataba con los patriarcas, Dios daba los órdenes audiblemente, viene el tiempo de los jueces. Luego viene el tiempo de los profetas. Hermano, y de ahí en adelante viene un tiempo en que comienza el ejercicio del sacerdocio. Escuche bien, empieza el oficio del sacerdocio. Entonces aquí quien hace de mediador entre el pueblo, entre los pecadores y Dios, se llama sacerdote. Dentro de ese sacerdocio hay un rango que se llama sumo sacerdocio o sumo sacerdote. La Biblia dice que una vez al año, este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio de sangre por los pecados hechos por ignorancia del pueblo, hechos por ignorancia. Eso dice la palabra, que el sacerdote o sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Hermano, pero no era un sacrificio que permitiera un perdón total, no era un sacrificio que permitiera una expiación total, no era un sacrificio que permitiera una remisión de los pecados, sino que solamente era como sujetar un poco la ira de Dios, era sujetar un poco la ira de Dios. Pero aquí también comienza a proliferar una actitud de los sacerdotes y de la gente, que era comenzar a hacer sacrificios. Y comenzaron a hacer sacrificios para presentarlos delante de Dios como una manera de expiar sus pecados y como una manera de decirle a Dios: estamos arrepentidos, nos sentimos compungidos, nos sentimos arrepentidos de lo que hemos hecho. Pero no era un sacrificio personal. El sacrificio era a través de un animal inocente, de un animal que no tenía culpa de lo que había hecho la persona. Y si usted se da cuenta por la palabra, eso llegó a ser incluso un abuso. Porque el mismo libro de Job dice que Job hacía holocaustos, hacía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos hubieran pecado. Con esto usted se puede dar cuenta entonces que los sacrificios ya pasaron a ser como una costumbre, como una rutina, pero no había algo genuino del corazón del hombre que demostrara un arrepentimiento para haberse equivocado. Entonces la palabra de Dios, hermano, es tan clara cuando en el libro de Isaías el Señor Dios dice esto: estoy hastiado de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos y derramamiento de sangre, de vuestras fiestas solemnes, de vuestras lunas llenas y de todo, porque no hay un arrepentimiento del corazón. Gloria a Dios. No sé si me hago entender. Por eso digo, hermano, aun cuando había sacrificios, aun cuando había un sacerdote que entraba al lugar santísimo, ofrecía un sacrificio, pero el pecado estaba ahí. El pecado no se redimía, el pecado no había sido expiado. Era como dije un día, como en muchas casas, se barre y se mete la basura debajo de la alfombra. O sea, se tapa, pero estaba ahí. El pecado todavía estaba ahí. Pero miren lo que comienza a pasar. En el capítulo 61 del libro del profeta Isaías, aparece una esperanza para la humanidad. Aparece por primera vez una esperanza para la humanidad de un mediador, cuando Cristo dice: he aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aleluya. Y me envió el Señor a traer buenas nuevas a los abatidos. Gloria al Señor.
¿Quién es el que trae buenas nuevas? ¿Quién es el que viene a parar todo? Se llama Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Él viene a presentarse como el mediador. Él viene a traer la paz entre el hombre y Dios. Porque hay una enemistad. Y la única manera de reconciliar al hombre con Dios no es a través de una religión, no es a través de un erudito, no es a través de un experto en teología. No, es a través del unigénito Hijo de Dios. Se llama Jesucristo. Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso el devocional que tomó mi hermana Eliana viene tan, pero tan al pie. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Efectivamente hay un refrán popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. A Roma se puede ir en barco, en avión, caminando, en bicicleta y en lo que quiera. Pero a Dios se llega solamente a través de Cristo. A Dios se llega única y exclusivamente a través de Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera, le dijo el Señor. Ahora, hermano, veamos entre un sacerdote del tiempo antiguo y Cristo. La Biblia dice que el sacerdote del tiempo antiguo, para poder entrar al lugar santísimo, se tenía que despojar de todas sus ropas hermosas. ¿Cómo vestían los sacerdotes? Vestían de lino, con bordados de oro y un sinfín de cosas. Pero ese sumo sacerdote, escogido para entrar al lugar santísimo, antes de entrar ahí, él se tenía que lavar completamente. Y para lavarse completamente, él tenía que despojarse de todas sus ropas hermosas y quedar solamente con la túnica blanca que llevaba abajo. Y luego de todo esto, él se podía volver a vestir para comenzar a ir atrio por atrio hasta llegar al lugar santísimo, donde ofrecería sacrificios por los pecados de toda la humanidad. Ahora comparemos a ese sumo sacerdote con Cristo. Dice que Cristo se despojó de toda gloria celestial. Se despojó de toda la gloria. Él no miró el ser hijo de Dios para llegar a la cruz. No, él no tomó en cuenta que era el unigénito hijo de Dios para llegar a la cruz donde sería clavado. No solo se despojó de ropa, se despojó de toda la gloria, de toda autoridad y de todo lo que el mundo pensaba de él, y fue, y dice que en obediencia, y tal obediencia hasta muerte en la cruz. Gloria al Señor. Para presentarse como el verdadero sacerdote, como el verdadero sumo sacerdote que entraría no al lugar santísimo, sino se sentaría a la diestra del Padre y desde ahí estaría abogando por toda una humanidad, por toda una humanidad. Ahora el sumo sacerdote del tiempo antiguo, ¿sabe usted lo que hacía? Entraba al lugar santísimo y ofrecía sangre de animales. Este sumo sacerdote nuestro entró al lugar de Dios y ofreció su propia sangre, su propia vida. Él entregó su propio cuerpo para ser sacrificado, y a través de él, usted y yo hoy tenemos vida. Gloria al Señor. A través de eso hoy tenemos vida. Primero se despojó de toda su gloria. 2, ofreció su propia sangre para que por ella nosotros fuésemos libertados. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano, por esta palabra? ¿Qué es lo que quiero tratar de decir con esta palabra? Que el hombre puede ser muy buena persona, que el hombre puede ser una persona intachable socialmente, pero eso no le alcanza para reconciliar su vida con Dios. No le alcanza. Necesita para eso un camino. Necesita para eso un mediador. Necesita para eso alguien que llegue delante de Dios con él. Y ese que llega delante de Dios con él se llama Jesucristo. El hombre puede tener muy buenas actitudes, aptitudes, características y ser muy buena persona, pero eso no le alcanza. No le alcanza para ser salvo. No le alcanza para ser salvo, porque la salvación es por gracia, y la gracia nuestra se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Le guste o no le guste al diablo, la gracia nuestra y el único camino de salvación es Cristo. Es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres.
El hombre ha inventado religiones. ¿Sabe usted cuántas religiones hay en el mundo hoy día? Hay aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. Aproximadamente 4.200 religiones. Pero si vamos a Juan 14:6, el único camino, más allá de 4.200 religiones, el único camino directo a Dios se llama Jesucristo. Porque Cristo no es religión, Cristo es vida. Cristo es vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene salvación y remisión de pecados. A veces tomamos este lugar y hablamos de nosotros, de lo que somos nosotros, de lo que hacemos nosotros, de las capacidades nuestras. Yo no puedo salvar a nadie, porque ni yo mismo me pude salvar. Necesité a Cristo para ser salvo. ¿Hay alguien aquí que pueda ser salvo por sus propios medios? ¿Hay alguien aquí que pueda autojustificarse para ser salvo? Pues el profeta Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Así son nuestras justificaciones delante de Dios. Hermano querido, ¿qué hubiese pasado si Cristo se hubiese negado en llegar a la cruz? ¿Qué hubiese ocurrido si Cristo se hubiera negado de ir a la cruz? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Estaríamos aún condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, ¿qué pasaba con nosotros? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que Cristo es la puerta. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Porque Cristo es la entrada a la vida eterna. Cristo es la entrada a la salvación de nuestra alma. Hermanos, si en algún momento alguien ignora a Cristo, perdió inmediatamente la posibilidad de ser salvo. Porque la única manera de ser salvo es a través de Cristo. Ahora, ¿qué hace este mediador por nosotros? A ver si alguien puede acompañarme al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28. Mire qué dice la palabra ahí respecto de este gran sumo sacerdote que nosotros tenemos hoy. Hebreos 7, 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Escuchó bien esto? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Cuando la Biblia dice hombres débiles, es que no tienen poder. Amén. No tienen poder. Les podemos ver vestidos elegantemente, les podemos ver ataviados elegantemente, pero no tienen poder, no tienen poder. Más que dice de Cristo, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cómo es el sumo sacerdote nuestro? Es perfecto, es poderoso, es majestuoso, es soberano, es invencible. Ese es el sumo sacerdote nuestro, ese es nuestro mediador. Gloria a Dios. Si alguien tiene de mediador a un muerto o a alguien que hayan beatificado, pues entonces tiene como mediador a un débil, a un débil. Pero sin embargo tenemos nosotros a Cristo como nuestro mediador. El perfecto, conforme a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿dónde? ¿En el sillón del living? ¿Dónde se sentó? Dice que se sentó a la diestra del Padre. Aleluya, a la diestra del Padre. Dice que está sentado ahí, a la diestra del Padre. El sumo sacerdote nuestro no es terrenal. No, el sumo sacerdote nuestro no es un mortal. El sumo sacerdote nuestro, por eso dije delante, no es una eminencia política ni religiosa. El sumo sacerdote nuestro es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores.
Aleluya. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. De la majestad en los cielos. ¿Puede entender esto, hermano? En medio de querubines, en medio de serafines, en medio de toda la gloria, ahí está sentado el mediador nuestro. Y intercede por usted y por mí, mortales que estamos allá abajo. Aleluya. Hay causas donde un buen abogado lo puede defender, pero en esta no. En esta no. En esta causa el único que aboga por nosotros es Cristo, el Señor. Ministro del santuario. Gloria a Dios. No es ministro de un púlpito, no es ministro de un altar, no es ministro de una tarima, no, es ministro del santuario. Y la palabra santuario viene de santidad. Y para que haya santidad tiene que haber un santo. Por eso es que Cristo es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Le gusta o no le gusta al diablo, Cristo es santo, 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 y Él se mueve en medio de la santidad y de su gloria. Bendito el Señor. Y si Él es santo, ¿qué debiéramos ser nosotros? Gloria a Cristo. Está en el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Que levantó el Señor y no el hombre. Gloria a Dios. Ahora, para ir concluyendo la palabra, yo creo que lo más grandioso que encontramos respecto de esto es lo que dice aquí el libro de Hebreos, en los versículos 14 al 16. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala necesitan un mediador hoy? Necesitan de este mediador hoy, de este mediador que abogue delante del Padre, de este mediador que lo saque limpio delante del Padre, de este mediador que usted no lo puede manipular, que no se corrompe porque es santo. ¿Cuántos necesitan de este mediador hoy día? ¿Alguien necesita de este mediador hoy que se llama Jesucristo? Mire lo que dice la palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¡Aleluya! Que traspasó los cielos. Porque para poder sentarse a la diestra del Padre, tenía que traspasar los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos entonces nuestra profesión. ¿Alguien ha abrazado a Cristo como Salvador de su vida? ¿Alguien ha aceptado a Cristo como Salvador de su vida? ¿Alguien me ha dicho, Señor, yo necesito que usted sea el mediador mío delante de Dios? Yo necesito que usted perdone mis pecados. Yo necesito que usted me justifique delante del Padre. Dice que debemos mantener esa profesión. Esa profesión. ¿Cuál es la profesión nuestra? Ser hijos de Dios. Esa es nuestra gran profesión. Ser cristianos, hijos de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A pesar de ser majestuoso, soberano, Él se compadece del ser humano. A pesar de estar en la majestuosidad de su gloria, Él se compadece del pecador que está aquí abajo. Él se compadece del débil que está acá abajo. Él se compadece del que cae y lo levanta. Él se compadece del que llora y lo consuela. Él se compadece del que enferma y lo sana. Él se compadece del que realmente reconoce su culpabilidad para perdonarlo. Por tanto, no tenemos tal sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, Él se puso en nuestro lugar. Por eso es que Él estuvo 3 años ministrando, enseñando y discipulando. Y estuvo entre los hombres y vivió todo lo que viven los hombres. Él experimentó nuestra vida. Él experimentó tentaciones. Él lo experimentó todo, pero lo soportó todo, lo resistió todo y lo venció todo. Por eso es que hoy está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Pero como Él nos conoce,
se compadece de nosotros, porque Él lo vivió en carne propia, la tentación, y al visto al enemigo frente a frente, haciéndole guerra. Entonces, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en Él para el oportuno socorro. Gloria a Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que esté aquí para condenarnos. Yo ya fui condenado una vez. Yo estuve condenado una vez. No sé cuántos de los que están aquí en la sala estuvieron condenados una vez. Y estábamos condenados por nuestros delitos y por nuestros pecados. Pero apareció este abogado, apareció este mediador, apareció este Cristo que no tenía semejanzas de nada, que no tenía prácticamente parecer de nada, pero vino para eso, para compadecerse de nosotros los mortales. ¿Cuál es su mediador hoy día? ¿A través de quién usted quiere llegar a Dios? ¿A través de quién usted quiere llegar a Dios? Si el único camino es Cristo, si el único camino es Cristo, todo el resto sería pérdida de tiempo, todo el resto sería pérdida de la vida, todo el resto sería perder toda esperanza. Si en el único que hay remisión, salvación y perdón de pecados es en Jesucristo. Es en Jesucristo. ¿Lo sabía usted? No hay ninguno otro más. Hay perdón y remisión de pecados para el ser humano, sino solamente en Cristo. Póngase en pie. Póngase en pie. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Alguien dice amén? Amén. Cristo es nuestro mediador. Con Él como mediador, lo más probable es que lleguemos a la presencia del Padre. Ahí donde está. Ahí donde está. Si usted no lo sabía. Si usted no lo sabía y aún todavía tenía la confusión, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me llevo a Dios? ¿Cuál es la manera correcta de llegar a Dios? No es a través del mejor predicador, no es a través de la eminencia eclesiástica, no es a través del erudito en teología o ciencias de la palabra, es a través de Cristo. Solo a través de Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Y alguien le dice a Cristo hoy día: hoy quiero abrazarse. Alguien puede abrazarse de Cristo ahí donde está. Ahí donde está, ahí en su silla, ahí en el lugar donde está. Si usted quiere llevarle una administración a alguien acá, acérquese a alguien y dígale: mira, Cristo vino a perdonarte, Cristo vino a salvarte, Cristo vino a darte nueva vida, Cristo vino a darnos esperanza. El ser humano no tenía esperanza. El ser humano estaba condenado por su delito y por su pecado, pero apareció este mediador. Marcos, apareció este mediador que se llama Jesucristo y que es el único que puede hacer realidad los sueños de tu corazón, y que el día que partas no vayas a dar a un lugar de tormento, sino a la gloria eterna del Padre. ¿Hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador de su vida? Pues hoy es la oportunidad que lo haga. Hoy es la oportunidad que lo haga. Porque mañana puede ser tarde. Dice el Señor: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. Pues si hoy usted le ofrece su corazón a Cristo, hoy mismo, usted comienza a quedar acogido en los brazos de Cristo, en los brazos del Señor. Levanta la adoración, feliz. Levanta la adoración. Levanta la adoración. Ahí donde está, hermano, levante sus manos. Ahí donde está, levante sus manos.